Hola, muy buenos días. El día de hoy les estaremos hablando del infarto del miocardio. Las integrantes del grupo somos Isabel Pichardo, Karen Mejía, Marla Sanjay y yo, Daniela Aníbar. Estaremos viendo qué es el infarto del miocardio. Bueno, también al infarto del miocardio se le llama ataque cardíaco, que probablemente lo han escuchado más seguido con ese nombre. Y es la muerte del músculo del corazón, que conocemos que es el miocardio, provocada principalmente por una isquemia grave prolongada. Primero que nada, hay que saber qué es la isquemia. La isquemia es la reducción del flujo sanguíneo o la reducción de la irrigación a un tejido, en este caso del miocardio. Ahora, la isquemia grave es cuando esta reducción es bastante severa, tanto que disminuye, este caso, la irrigación en un 10% o incluso menos de lo normal, y cuando la llamamos grave prolongada es porque el tiempo de duración es más de 20 a 30 minutos. Y bien, este infarto del miocardio viene siendo básicamente producto de la isquemia grave prolongada que con el tiempo que dura puede llegar a causar o a provocar una necrosis del músculo cardíaco y por ende la muerte del miocardio. La principal causa del infarto del miocardio es la trombosis coronaria con un porcentaje de 90% de los casos. Esta es la evolución de la arteriosclerosis, que es básicamente la acumulación del colesterol en las paredes vasculares, tanto que llegan a provocar el engrosamiento en la misma pared, y es la reducción del flujo sanguíneo. Este tipo de engrosamiento en la pared, o más bien los proyectos de colesterol en la pared de los vasos, llegan a erosionar y provocar una herida, una placa, una erosión o una ruptura en esa misma placa. Tanto que los componentes que forman parte de esta placa, en este caso, al recibir esta hemorragia intraplaca, se chocan. Todo componentes son el colágeno y las plaquetas, adhiriéndose y liberando mediadores de inflamación y mediadores que provocan primeramente contracción de la pared vascular y posteriormente provoca la formación a través de factores de coagulación de un coágulo llamado trombo. Este coágulo o trombo puede ser capaz de tan solo en un minuto bloquear completamente la circulación o la irrigación a diferentes tejidos, en este caso el del corazón, a un 100% al vaso en donde se encuentre. También el infarto del miocardio puede ser provocado por vasoespasmos, que son la contracción de las arterias, principalmente la coronaria, que se puede deber o no a la arteriosclerosis o si no posiblemente al consumo de drogas como la cocaína. Por émbolos, que son la formación de coágulos, pero a diferencia de los trombos, no se quedan en la pared vascular adheridos, sino que pueden correr por todo el tracto sanguíneo a lo largo de todo el organismo. Y la isquemia, que como mencionamos anteriormente, es la reducción del flujo sanguíneo. Estos cumplen solo el 10% de los casos, mientras que la trombosis coronaria cubre el 90% de los casos. Hola, yo soy Isabel Pichardo y voy a hablar sobre los factores de riesgo. Bueno, más de un tercio de los pacientes presentan síntomas prodrómicos, es decir, en un periodo de días o semanas antes de que ocurra el evento, que normalmente incluye angina inestable o progresiva, disnea y fatiga. El primer síntoma del infarto del miocardio suele ser un dolor visceral subesternal profundo, descrito como un dolor continuo que suele irradiar la espalda, la mandíbula, los brazos, hombros y otros miembros superiores como el cuello. Este se describe como un dolor similar a la angina, que es un tipo de dolor de pecho causado por la reducción del flujo sanguíneo del corazón, pero este es aún más intenso, prolongado y acompañado de disnea, sudoración, náuseas y vómitos. Aproximadamente un 20% de los infartos de miocardio suelen ser silentes, es decir, asintomáticos, o que causan síntomas indefinidos que el paciente no puede identificar. Estos suelen resaltar en pacientes con diabetes, mujeres y personas que han recibido trasplantes de corazón. También se registran síntomas de indigestión debido a que se atribuyen alivios espontáneos al emisor de eructos o por el consumo de antiácidos. En algunos individuos el infarto se manifiesta con síncope, es decir, en una pérdida transitatoria de conciencia.
y las mujeres tienen más probabilidades de presentar molestias torácicas atípicas, mientras los ancianos informan disnea con mayor frecuencia que dolor torácico de tipo isquémico. En los episodios isquémicos graves, el paciente suele experimentar dolor muy intenso, inquietud, miedo, ansiedad. También pueden presentar náuseas y vómitos, en especial cuando el infarto del miocardio afecta la pared inferior. En ocasiones, predomina la disnea y la debilidad provocada por la insuficiencia del ventrículo izquierdo, edema de pulmón, shock o una aritmia muy grave. En el evento del infarto predomina la piel pálida, fría y sudorosa. Se puede identificar una cianosis periférica o central y el pulso puede ser filiforme y la tensión arterial es variable, aunque muchos pacientes presentan cierto grado de hipertensión arterial cuando recién empiezan a percibir el dolor. La mayoría de los pacientes que padecen de un infarto agudo de miocardio se recuperan con facilidad y pueden tener una vida normal. Los que no se recuperan con esta facilidad normalmente son sometidos a un procedimiento como la revascularización percutánea, que es cuando se utilizan las venas de las piernas o arterias de otra parte del cuerpo para desviar la sangre posterior a la obstrucción de las arterias coronarias, que son las que suministran sangre oxigenada al corazón. El paciente que ha presentado un infarto debe ser estricto con el abandono del tabaco, la práctica de ejercicio físico, la alimentación inadecuada. Debe tener una restricción de grasas de origen animal y mantenimiento del peso correcto, y debe de tener el control de las cifras de tensión, del colesterol y de azúcar en la sangre en un rango adecuado. Con un electrocardiograma se demuestran las alteraciones evolutivas típicas y con la analítica se valora la elevación de los niveles en la sangre de las enzimas cardíacas. Se debe realizar también una radiografía de tórax para ver si el corazón está agrandando o si se encuentran líquidos en los pulmones. Algunos tratamientos se inician de inmediato si se sospecha de un ataque cardíaco e incluso antes de que se diagnostique. Se utiliza oxígeno, aspirina para evitar más formación de coágulos de sangre, nitroglicerina para disminuir el trabajo del corazón y mejorar el flujo de sangre a través de las arterias coronarias. Para el tratamiento de un ataque cardíaco se pueden usar varios tipos de medicinas como trombolíticos, que se usan para disolver el coágulo que está bloqueando las arterias coronarias, betabloqueantes, que disminuye el trabajo que tiene que realizar el corazón y sirven para prevenir otros ataques, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que bajan la presión arterial y disminuye el esfuerzo que tiene que realizar el corazón, anticoagulantes, que previenen la formación de coágulos en las arterias, antiagregantes plaquetarios, que impiden que se junten las plaquetas y formen coágulos que no son deseados, estatinas, que reducen los niveles de colesterol en la sangre, y vasodilatadores, que relajan los vasos sanguíneos y aumenta el suministro de sangre y oxígeno al corazón, y así reduce también la carga de trabajo. En los tratamientos quirúrgicos se usa el cateterismo cardíaco, que consiste en colocar un material de forma de malla que se le llama stent en la pared de la arteria coronaria, de las arterias de las extremidades, o sea, arteria femoral, en el muslo, radial o en el antebrazo. Se introduce un catéter tubo generalmente largo, delgado y flexible, que sirve como un conducto para hacer llegar el stent a la arteria coronaria. El stent puede ser convencional, que es elaborado de un metal, o farmacoactivo, que liberadores de fármacos que evitan la obstrucción del stent a lo largo de los siguientes meses, años de su implantación. Si se utiliza deben de tomar antiagregantes para evitar el riesgo de trombosis. También existe el bypass coronario, que esa es otra intervención quirúrgica que consiste en implantar un puente para que la sangre pueda esquivar el bloqueo provocado por la obstrucción, y consiste en unir una vena de la pierna o una arteria del antebrazo y la arteria coronaria. Los tratamientos quirúrgicos pueden complementarse con los fármacos o también puede sustituirse por algunos fármacos si la situación no es tan extrema.